Les voy a presentar a Marco Antonio, les decía, es un amigo, hemos hecho una amistad en base a presentaciones que nos hemos encontrado. Recién él comentaba que había estado en tour con Gerard Gueyard, que va a hablar en andamiajes próximamente en junio, un sábado, a las 13 horas. Él me contaba una experiencia que en tour se había hecho de llevar a un bar internados, entre comillas, por favor, los locos, a trabajar en el bar y estaban en la cocina. Los locos iban a estar con los cuchillos en la cocina. Pero bueno, todo salió muy bien y se fueron acostumbrando. Bueno, Marco Antonio, como les decía, es un amigo, él ejerce el psicoanálisis en Querétaro, México, y hoy nos va a contar su experiencia de trabajo y particularmente tiene que ver con el goce. Y hemos comentado con Marco Antonio de dedicar luego una reunión, como tenía pensado para sus temas, de hablar de temas sin ningún expositor, quizás tomemos un miércoles solo para hablar del tema del goce. Así que Marco Antonio, para aprovechar el tiempo que pasa muy rápido, te dejo acá con la gente. Buenas noches a todos y muchas gracias por haber aceptado esta invitación, Marco Antonio. Sí, La palabra es tuya. me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Eduardo, Estela, los compañeros, pues, tanto de Argentina como acá de México, a Jesús. El año pasado me invitaste para presentar un tema. Yo he venido trabajando hace algún tiempo haciendo un rastreo sobre el concepto de goce en la obra de Lacan, a través de los seminarios, los escritos. Y bueno, en esto que hemos venido comentando de no caer en una sacralización, sin embargo, consideraba yo como concluido parte de ese rastreo, pero ahorita trabajando con algunos compañeros, el seminario de Le Non du Père, los no incautos cierran, pues nos encontramos con que hay algunas cuestiones a diferenciar entre un goce muy ligado al concepto freudiano y a la propuesta de Lacan poder hacer una diferencia. De ahí que se me ocurría que tal vez para más adelante continuar con esta investigación y poder diferenciar cuando se habla con más precisión del goce otro, del goce fálico en los últimos seminarios. En ese rastreo, que quería yo además presentar sus implicaciones en el trabajo analítico, voy a hacer una aportación de Ferdinand Scherrer, que es un artículo que me proporcionó Rodrigo Toscano, que se llama La fuga o las paradojas del goce, reflexión a propósito del goce en la enseñanza de Lacan, de Ferdinand Scherrer, un analista que trabaja en Estrasburgo. Este es un artículo que él publicó en el 2010 a propósito de un libro publicado por Jean-Marie Jadan y Marcel Ritter, titulado El goce en la enseñanza de Lacan, que se publicó en 2009, y en donde él empieza a cuestionar ese rastreo que hicieron estos dos autores y que publicaron en el 2009. Entonces, antes de iniciar con el trabajo que yo efectué, me gustaría hacer algunas precisiones que lleva a cabo Ferdinand Scherrer y que hacen alusión precisamente a este tema y a este asunto de tener cuidado con la sacralización de un concepto. Por cierto, les comento como un antecedente que, bueno, yo en la clínica pues, cotidiana, en la experiencia, me encontré con este asunto del maltrato, del ser maltratado, del camino hacia la muerte, y que luego, leyendo algunos escritos de Susana Berkovich, pues me hicieron interesarme aún más en el tema e incluso invitarla a un programa de posgrado que cuando yo trabajaba en la universidad desarrollé y que se llamó, era una especialidad clínica de los padecimientos subjetivos. En esa especialidad de lo que se trataba entonces era formar equipos convocamos a enfermeras, a médicos generales para que un psiquiatra con experiencia en el manejo de medicamentos les pudiera introducir en el manejo de algunos medicamentos básicos de psicofármacos, y a las enfermeras, una doctora en enfermería con especialidad en psiquiatría, poder capacitar a las enfermeras en el manejo del paciente llamado psicótico. ¿Esto con qué objetivo? La idea era proponerle al secretario de Salud del Estado de Querétaro que, dado que además aquí no hay hospital psiquiátrico en el Estado de Querétaro, y cuando un paciente, por ejemplo, de los diferentes municipios, por ejemplo, de la Sierra, tiene una crisis,
lo mandan aquí a Querétaro y de Querétaro lo desplazan al psiquiátrico de la Ciudad de México, de León, Guanajuato, de San Luis Potosí. Entonces, la idea de crear esta especialidad era formar grupos, un equipo de trabajo de psicólogo, médico, enfermera, que pudieran atender estas situaciones de crisis en su comunidad, en cada municipio, y evitar ese desgaste físico, moral, económico de traer su paciente a 200 o más kilómetros a la ciudad de Querétaro para luego desplazarlo a otras entidades. En ese momento, y bueno, este fue entonces uno de los objetivos de crear esta especialidad. Y uno de los temas que consideré como básicos es el del goce, al que invito a Susana y luego invito también a ustedes, Estela y Eduardo, que participaron, porque tanto los médicos como las enfermeras, junto con los compañeros que eran psicólogos y que practicaban ya a partir de su experiencia de análisis, el análisis, que pudieran compartir estos temas. Desde lo que se dice teoría psicoanalítica, que pudieran compartir estos temas, y luego ya después las especificidades cada quien de su especialidad, pero se les reunía para estos temas, como por ejemplo el tema del goce. Bien, entonces inicio con estos comentarios de Ferdinand Scherrer, diciendo así: hay un empleo excesivo y no siempre apropiado de algunos conceptos como el del goce. Al lado de la proliferación, de la diseminación, de la dispersión del término goce en los discursos, las viñetas clínicas y los artículos, existe poco trabajo que confronte la difícil noción de goce que aparece a lo largo del trayecto de la obra de Lacan. Hay que tener presente que el mayor peligro y fuente de malentendidos para el lector de Lacan es crearse la idea de una linealidad en la serie de seminarios, ahí donde se trata de saltos, rupturas, avances y retrocesos de un Lacan que no duda en entrar en contradicción consigo mismo. Lacan deconstruye su propio pensamiento refractario a la sistematización y no cesa de pensar contra él mismo. El goce atraviesa como un hilo negro y una línea de fuga todos los seminarios, particularmente el de la ética del psicoanálisis, la angustia y los últimos seminarios de su enseñanza. El goce, como su correlativo, el real, no tiene el mismo sentido a lo largo de la elaboración lacaniana. La palabra permanece, pero el contenido cambia, que es parte de lo que yo daba en la introducción de la invitación a esta reunión. El goce se presentó en sus primeros seminarios de una manera enmascarada con las referencias heideggerianas del ser para la muerte. Esto lo puntúo yo porque sería localizar desde los primeros seminarios que con el término ser para la muerte no solo se está aludiendo a la finitud y que no podríamos estar postergando aquello que se desea, sino como también desde los primeros seminarios habla de ese camino hacia la muerte que llega a ser atractiva su invitación. Ustedes recordarán cuando se hablaba del ser para la muerte, uno se acordaba, por ejemplo, bueno, pues de que hay una finitud que no habría que postergar. A mí me hacía recordar incluso lo del concepto de procrastinación a propósito de Hamlet en el seminario de su interpretación, y cómo este asunto del ser para la muerte era como un tener en claro que bueno, que hay cosas que no se pueden postergar y que si algo se concluía a partir de este asunto, en la lectura de Hamlet, es ¿y por qué estar a punto de morir para poder realizar lo que se tiene que realizar? ¿No? Bien. Otra acepción del goce es hablar del significante como aparato o instrumento del goce. Dice él, delante del goce la palabra tropieza, falla. Yo recuerdo un ejemplo de una persona que al hablar en público generalmente se mostraba como tonto, pues decía que de niño se pensaba él así. Ha querido tener un puesto en la dirección de su institución, pero cuando habla se le imponen a él palabras como verdad, enfermedad, aiga, aunque. En una ocasión decía enmigo mismo en lugar de conmigo mismo. Entonces veíamos que se muestra para ser criticado, humillado, no sabe por qué se le escapan esas palabras y por qué es reiterativo al pronunciarlas de esa manera, sino que además es una persona muy asidua a la lectura. Entonces decir que en el goce la palabra falla y con su enemigo mismo, resuena como si él fuera su enemigo mismo. Scherrer continuó con una cita de Scherrer. Lacan retoma dos conceptos clave que no son sin relación con el enigma del goce, la represión original y la pulsión de muerte. También puntúa,
El goce no solo como palabra baliza, sino también como palabra agujero. Los sentidos de la palabra y nuestros saberes se fracturan. Hay que estar dispuesto a enfrentar el vértigo. Marcel Ritter, que es una de las personas que escribe esa obra de la cual hace el análisis Scherrer, evocaba su propio vértigo al salir del seminario con Lacan cuando se abordaba el tema del goce. Los placeres se viven, se dicen y se viven en plural. El goce se escribe en singular. Los placeres presentan cualidades y tonalidades diferentes, conocen variaciones, gradaciones, grados de intensidad. El goce se presenta masivo en un bloque absoluto, infinito, único y sin resto. Dice Scherrer, los placeres son posibles. Se prueban y pueden decirse con un lujo de metáforas. El goce no se puede decir, ya que implica el desvanecimiento del sujeto. Y puntúa, placer y goce no se recubren, no son sin relación. En esta cuestión también apuntaba, el goce de la vida tiene por condición la intervención, la circulación del significante, la erotización del viviente, la facilitación del cuerpo viviente por las mediaciones del deseo del otro. Continúo, el goce no es ni ser ni engendramiento del ser ni cosa. El goce es del orden del impulso, del puro empuje, drang, de una pura exigencia sin objeto, incansable y irreprimible, es una finalidad sin fin. Lo prohibido del goce opera como un velo sobre lo imposible, velo que hace el deseo imposible dejándolo abierto a pesar de su metonimia, de su infinitud, el señuelo, la ilusión de una realización posible, el punto de espejismo de un goce absoluto. Otra cuestión que él señala es el goce en el caso de Lacan, como el de Freud, es un tema incansable y que huye de una escritura y de una palabra fugada que se desarrolla y purifica sin encontrar un punto final o de apaciguamiento y de estructura. Paso ahora enseguida a hablar del rastreo que yo efectué y que en esa sesión del seminario de Lenon Duper, en la última sesión del seminario, Alush comenta esta sesión en su libro El amor Lacan y habla de esa sesión del 11 de junio del 74, que son algunas de las cosas que también me interesan articular porque vuelve al tema de ese neologismo que utilizó Lacan de enamoración, ¿sí? Literalmente sería odio-amoración. A mí me permitía, a propósito del tema de la transferencia, decir, bueno, estamos hechos de amor y de odio, y que es importante estar advertido de cómo estas, llamémosle, vivencias se ponen en juego en toda relación. Solo que el asunto no se detiene ahí. Vamos a ver que hay un gusto permanente por maltratar y ser maltratado, por buscar el servirse del prójimo y a la vez una dicha en la esclavitud y la servidumbre. Entonces, bueno, en este rastreo tomaba yo, por ejemplo, una sesión del 23 de enero del 63 del síntoma de la angustia, del seminario de la angustia, cuando dice, el síntoma en su naturaleza es goce engañoso sin duda. Nosotros podemos confirmar en la clínica cotidiana que el síntoma es goce, que observamos que no solo es gozar de su cuerpo sufriente, sino también poner al otro u otros que la o lo rodean en una situación de angustia. Ese coqueteo con la muerte los puede llevar a una sala de hospital, en donde muchas veces hay un destinatario que sufrirá las consecuencias de esa hospitalización, ya sea económicamente o con sus días de desvelo al cuidado del, entre comillas, sufriente. Destinario que también observamos en el suicidio muchas veces a propósito de un goce ruinoso. Avancemos un poco. Lacan en la sesión del 4 de mayo, por ejemplo, ahora regreso al de la ética del psicoanálisis, comenta, el goce se presenta no pura y simplemente como la satisfacción de una necesidad, sino como la satisfacción de una pulsión en el sentido en que ese término necesita de toda una elaboración compleja. Me parece también que no es cualquier cosa cuando planteé en el seminario de la lógica del fantasma, el 19 de abril del 67, cuando dice Lacan, el valor del goce dicho está en el principio de la economía del inconsciente. Yo anotaba, Lacan nos está advirtiendo
que si lo inconsciente se está produciendo de manera discontinua pero insistente en nuestra vida cotidiana y en nuestro discurso y actos, no es poca cosa entonces advertir que está ahí en esa producción y que nos lleva a encontrarnos con lo real del goce, así como con el goce de lo real. Esto, al hacerlo explícito, nos lleva a entender por qué, entre otras cosas, para referirse Lacan al registro de lo real, lo presenta como lo imposible de decir. Lo imposible de decir que, como sabemos muchas veces, lo que no se habla se actúa. Eso de que lo que no se habla se actúa lo pude yo observar en una investigación que llevé a cabo en un lapso de comprendiendo un lapso de 7 años sobre la muerte de niños en el estado de Querétaro, y concluyó con un libro que titulamos Vidas breves, suicidio y accidentes de niños, en donde registramos las muertes de los niños en el estado de Querétaro, bueno, desde el nacimiento hasta los 18 años, y vimos los diferentes tipos de muertes, que la mayoría no tenían nada que ver con accidentes, que a veces tenían que ver con omisión de cuidados, a veces con un deseo inconsciente de muerte hacia el niño y en otras con un deseo muy consciente de darle muerte a un hijo, por ejemplo. El camino hacia la muerte, dice Lacan, ahora tomo una cita del 26 de noviembre del 69. Ahí sí me muevo aquí un poquito. Voy a tomar una sesión bueno, mejor lo tomo de acá, el seminario del reverso del psicoanálisis. El camino hacia la muerte no es otra cosa que lo que se llama el goce. Camino hacia la muerte con sus diferentes gradientes en ese camino. A veces diríamos pequeño riesgo o coqueteo con la muerte, en otras ejercicio continuo de la agresividad y la violencia. Desde los insultos hasta avanzar a los golpes, o pequeñas distracciones que van desde dejar caer un bebé en los brazos, o dejar a la mano un arma para que los chicos se ejecuten entre sí. Una ventana o puerta mal cerrada por donde un niño puede caer. Cuando hice esta investigación me acordaba del caso de Eric Clapton y su hijo que muere, y a propósito de ese hecho compone la canción de Tears in Heaven, en donde recuerdo que se relata que él estaba separado de su mujer, había llevado a su niño un día al circo, había quedado de pasar por él al otro día para llevarlo al zoológico, y al acercarse en Manhattan al edificio donde vivía su exmujer y es donde estaba su hijo, 30 y tantos pisos, se escucha una algarabía y él se empieza a alarmar y bueno, la chica que ayudaba en casa con la limpieza había dejado abierto el ventanal y el niño cae por ahí, a través de la ventana, ¿no? ¿De qué se trató en ese caso? Bueno, ahí ya sería para ver a detalle, ¿no? Una cubeta o balde de agua en un pasillo donde un pequeñito se puede ahogar, una vela encendida o un encendedor de gas dejado por descuido, un ligero acelerón en el automóvil o un no frenar a tiempo. Todo ello y mucho más representan la gama de sucesos en los que ese camino hacia la muerte, ya de manera discreta en ocasiones y en otras con franca decisión, son las variantes en que el goce relampaguea en nuestras vidas todo el tiempo. Por ello, ni qué decir que solo en los llamados pacientes da rienda suelta el goce, si todos estamos de alguna manera concernidos por la locura. El goce está presto para montar escena en las diferentes circunstancias de nuestra vida. A propósito de esta insistencia en desplegar una forma de goce a través de la violencia, recuerdo una persona que, habiendo vivido de niño, al igual que sus hermanos, una violencia extrema por parte de sus padres, que los llevó a cada uno de los hermanos a poner distancia de miles de kilómetros, pues uno radicaba en Irlanda, otro en Europa, pues otro en Canadá, otro en Estados Unidos. Esta experiencia muestra, por ejemplo, que no es suficiente, además la distancia. El ser prisionero de un otro, como señala Yana Luz, y a manera de repetición con sus diferentes variantes, da para ejercer esta parte de lo vivido. Bueno, aquí no entraría en más detalles de esta situación porque quisiera comentar un caso que trabajó Foucault a propósito de Herculín Barban.
Paso a dar otra cita, que es la del 28 de marzo del 62 del Seminario de la Identificación, cuando él llega a decir: el colmo del goce masoquista no reside tanto en el hecho de que se ofrece para soportar o no tal o cual dolor corporal, sino en ese extremo singular que ustedes encontrarán siempre en los grandes o pequeños textos de la fantasmagoría masoquista. Esta anulación del sujeto hablando con propiedad en tanto se hace puro objeto. En la sesión del 31 de mayo del 67 del Seminario de la Lógica del Fantasma dice: el masoquista sabe que está en el goce, está en su propósito. Esta reducción a la condición de puro objeto, a mí me parece que la podemos ver claramente relatada en la novela de Vanessa Duret, titulada La atadura, Lullian. Muestra un fragmento enseguida de esta novela, en donde se cita lo siguiente. Dice la protagonista principal, que está ubicada en el lugar de esclavo y describe la relación con su amo. Mi amo puede conseguir de mí cuanto se le antoje, puede forzarme y hacer realidad todo lo que desea. Incluyo aquello que no se atreve siquiera a confesar. A mí me ampara y sostiene la confianza que tengo en él, y esa ciega confianza me impulsa a dejar que me cubran los ojos con una venda o una máscara de cuero para someterme a ciegas a pruebas en lugares y con personas que solo él conoce. Vi entonces a una joven sumisa que apenas sería mayor que yo. Alguien la llamó número 7, sin que jamás llegara a saber por qué. Parecía al borde del agotamiento, y al contemplarla con más atención, no pude por menos de observar que tenía un cuerpo perfecto y un rostro delicado y angelical. Un hombre cuyo rostro no pude ver se dirigió a ella, tildándola de saco de lefa, como saco de semen. Más tarde me enteré de que la joven estaba allí en calidad de receptáculo del semen de los amos y que tenía la obligación de recibir a estos sin protestar ni exteriorizar siquiera sentimiento alguno, por todos los orificios con que la naturaleza nos ha dotado. Era una mujer rebajada al rango de objeto mudo y servil. En cuanto al goce sádico, en el Seminario de la Identificación, en la sesión del 2 de mayo del 62, señala Lacan: diré que el goce del sádico, para aparecer, tiene necesidad de un otro, para que haciendo látigo surge el placer. En el seminario del año siguiente, La angustia, en el 27 de febrero del 63, avanza para hablar de la voluntad de goce y cita en la sesión: la voluntad de goce en el perverso, como en cualquier otro, es voluntad que fracasa, que encuentra su propio límite, su propio freno, en el ejercicio como tal del deseo perverso. Para decirlo de una vez, y como bien lo señaló una de las personas que habló y a mi pedido, el perverso no sabe al servicio de qué goce se ejerce su actividad. No es en todos los casos al servicio del propio. Veamos en la novela que estamos comentando algunas reglas del juego que hacen alusión a la cita anterior de Lacan. La joven ubicada en el lugar de esclava del amo, se llamaba el amo Pierre, menciona: hay algo muy obvio que quienes no han sido iniciados en este universo marginal y mágico ignoran. El amo nunca es quien la gente cree que es. El amo se halla en una situación de absoluta dependencia con respecto a su esclavo. No existiría ni tendría justificación alguna si no fuera por el esclavo. En realidad el amo es el esclavo del esclavo, pues depende de que éste acepte someterse a las sedicias que lo excitan. Cuando uno llega a comprender esta realidad paradójica, ya no tiene por qué avergonzarse de ser esclavo. Al contrario, debido al sutil juego de las relaciones de dependencia, el esclavo puede ser quien ostente el auténtico poder en la relación masoquista, sadomasoquista. Más adelante la autora señala: la relación de poder que se establece en el amo y su esclavo es sutil y delicada. Por eso es necesario que los esclavos sepan indicar a sus amos los límites que no deben franquearse. La autoridad absoluta se funda en un complejo juego de equilibrios y el menor paso en falso rompe la armonía y hace que la consideración que sentían el uno por el otro se resquebraje. Todo ser humano tiene sus límites y el esclavo no es una excepción. Ningún amo debe transgredir los límites morales o físicos aceptados por el esclavo o la esclava, y cualquier quebrantamiento de esta regla puede ser mortal. De ahí que sea extremadamente difícil el papel que interpreta el amo, pues éste debe adaptarse a la personalidad y a la capacidad de obediencia y de resistencia de cada esclavo,
Ni el uno ni el otro deben jamás defraudar. El esclavo tiene que conceder al amo los privilegios de su función. Ha de proporcionarle el placer embriagador de dominar a su ser receptivo sumiso, pero de vez en cuando sepa dar pruebas de cierta independencia, sepa desobedecer con discernimiento, ya que el consiguiente castigo será fuente de placer para ambos. Terminó la cita de la novela de Lilian. Lacan habrá de puntuar entonces en la sesión del 4 de junio del 69 en el seminario de un otro al otro, que el amo del juego entre el sádico y el masoquista es este último. Es importante considerar esta puntuación porque se cree habitualmente que quien tiene el control es aquel que se encuentra en posición sádica. Veamos con la novela de Durie una referencia a este juego del control entre quien se encuentra en posición masoquista y sádica. El papel de amo resulta extenuante, pues si bien el esclavo no hace más que someterse, el amo, en cambio, tiene que tomar decisiones, organizar, preparar y actuar, sin dejar de velar al mismo tiempo por el estado físico y psíquico de la esclava, a quien ha decidido honrar con sus pruebas y humillaciones. En la película dirigida por Pasolini, Saló, o los 120 días de Sodoma, podemos observar otra gama del goce, que es a la que Lacan se refiere en la sesión del 14 de junio del 67 cuando señala: el goce no es del cuerpo, sino de partes del cuerpo. El refugio del goce es esta parte de la que el sujeto sádico no sabe que es Udasein, que él realiza en eso su esencia. He ahí la clave del texto de Sade. Si recuerdan la película, son partes del cuerpo y sus productos las que mayormente entran en juego, como en el apartado de la película titulado El Círculo de la Mierda. A propósito de ello, señala Lacan en la sesión del 11 de febrero del 70 en el seminario El Reverso del Psicoanálisis. Tengan un poco de oreja, perciban que el goce, cuando lo llamamos así a secas, es quizá el goce para algunos. No los elimino, pero verdaderamente no es el goce sexual. Es el mérito que se puede dar del texto de Sade haber llamado a las cosas por su nombre. Gozar es gozar de un cuerpo. Gozar es abrazarlo, es estrecharlo, es ponerlo en pedazos. En derecho, tener el goce de algo es justamente eso, es poder tratar algo como un cuerpo, es decir, demolerlo. ¿No es cierto? Termino la cita de Lacan. En la película, una que también nos sugirió, por ejemplo, Susana Berkovich, La historia de O, basada en la novela de Pauline Rash, el ponerse a disposición en calidad de objeto como prueba de amor, pues es algo de lo que se pone en juego en diferentes escenas. Yo me acuerdo que uno de los libertinos le dice a la protagonista de la película que ha ido a hacer una prueba de amor con su pareja al entrar a la casa de los libertinos. Ya después de la primera prueba le dice: bueno, usted puede irse en el momento en que guste. Dice: no, yo quiero seguir adelante. Es ella quien toma la decisión. Otra película que nos recomendaba Susana era Manderley, del director Lars von Trier, en donde se puede observar también a plenitud la dicha en la esclavitud, en donde muere el amo ahí de una granja y la gente ya no sabe qué hacer al morir el amo. Es muy interesante. Ya ni qué decir sobre la dicha en el sometimiento, yo diría, cuando todavía hay actualmente personas que viven en México el régimen neoliberal. Las escenas del Círculo de la Mierda se pueden comparar con el hecho de cómo durante décadas el régimen neoliberal nos ha hecho comer mierda, al punto de alcanzar actualmente la población de México el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil, así como el ser el primer lugar en el consumo de refrescos. Puntuemos entonces cómo es que esa dicha por la servidumbre y el sufrimiento, así como por ejercer el maltrato, está presente todo el tiempo. Hay una observación más en relación con lo anterior que me pareció muy importante subrayar cuando Lacan en el seminario de Non-du-Père, los incautos cierran, a propósito, diríamos, de ser esclavos del goce. Y me pareció muy interesante y la subrayé, dice ahí: si la victoria de un ejército sobre otro es estrictamente imprevisible, es porque no es posible calcular el goce del combatiente. A mí me dio para pensar en varias ocurrencias, ¿no?, traídas al momento no solo del goce del combatiente en una lucha entre ejércitos, sino me llevó a trasladarlo a prácticas deportivas, como hay jóvenes futbolistas, boxeadores o diferentes prácticas profesionales que en el
promisorio inicio de su carrera acaban con su vida en un auto deportivo hecho a pedazos, por ejemplo, ¿no? Este no poder detenerse lo observamos a su vez en las prácticas del consumo problemático de sustancias. Y en el seminario Las estructuras freudianas en la psicosis, desde el 30 de noviembre del 55, Lacan señalaba: como suele ocurrir habitualmente en la evolución concretamente de las cosas, quien triunfó y conquistó el goce se vuelve completamente idiota, incapaz de hacer otra cosa más que gozar, mientras que aquel a quien se privó de todo conserva su humanidad. Más adelante, en la sesión del 26 de marzo del 58 del Seminario de las Formaciones del Inconsciente, señalaba: el sujeto no satisface simplemente un deseo, él goza de desear, y es una dimensión esencial de su goce. Cuando se es tomado por el goce, diríamos que es difícil detenerse, no se puede parar. En un seminario del 11 de febrero del 70, del reverso del psicoanálisis, dice: no vamos a hablar del goce así nomás. Ya les he dicho lo suficiente para que sepan que el goce es el tonal de las Danaides. Y una vez que uno entra, no sabe hasta dónde lleva. Empieza con las cosquillas y termina en la llamarada en nafta. En definitiva, es siempre el goce. Continúa más adelante en esa misma sesión. Ahora bien, conocemos sin embargo los medios del goce. Les he hablado recién de las cosquillas y de la parrilla. Pues bien, uno sabe cómo hacer, incluso es eso el saber. Nadie quiere llegar en principio demasiado lejos, pero de todas formas tienta. Esto también lo subrayaba, y esta cita me hizo ir en particular a revisar el escrito de Michel Foucault de Herculine Barban, la llamada Alexine. No sé cómo andamos de tiempo para comentar un poquito sobre este caso y poder articular con lo que... Quedan unos minutos, Marco, tenés tiempo. Bien, entonces, 5 minutos. subrayo esta cita de nadie quiere en principio llegar demasiado lejos, pero de todas formas tienta, que aparece en la sesión del 11 de febrero del 70. En una investigación efectuada por Foucault, nos presenta entonces la situación vivida por Herculine Barban o Alexine B., que considero se posiciona con su goce, como vamos a ver a partir de su relato. Sabemos que cuando hablamos de X situación en que una persona muestra su goce y que se puede ubicar virando de una posición sádica a una masoquista, esos movimientos no son observaciones para plantear en lo general. Ya sabemos desde Freud que cada situación que vive y ha vivido una persona es única. También sabemos cómo, desde el lugar de quien cree tener el saber, se inyecta sentido y se hacen desciframientos y elucubraciones sobre experiencias vividas por X personaje. Advertidos de ello, tenemos que las consideraciones que podemos hacer sobre Herculina son a partir de seguir a la letra su propio testimonio. Testimonio rescatado por Foucault del anonimato en un documento del siglo antepasado. José Ignacio Lacasta, que es quien realiza la introducción, menciona que el documento hace alusión a una hermafrodita que sufre en su cuerpo y mente las estrecheces y crueldades de una sociedad represiva, de una moral católica rígida y de una pretendida ciencia desabrida que ignora las inquietudes simplemente humanas de las personas y puntura. Alexina, Herculina, le impulsan al suicidio, la suicida. Termino la cita del que hace la introducción. Ahora, yo considero que en la situación de Herculina, lo mismo que en algunos personajes de la historia universal, muchas veces los investigadores se precipitan, según su fuente de estudio, en querer encontrarse con la confirmación de sus hipótesis y no atienden a la singularidad del personaje que estudian. Pongo a consideración de los interesados una revisión exhaustiva del testimonio de Herculina y poder discriminar si se muestran o no aspectos relacionados con el goce del que hasta el momento he comentado el rastreo que he efectuado. Hay fragmentos que muestran, por ejemplo, cómo Herculina, posicionándose como mujer, la pasó muy bien. Menciona que si bien su madre viuda, cuando Herculina tenía 7 años de edad, la deja en una casa con otras niñas en una situación de orfandad, cito lo que dice Herculina: fui admitida en esa santa casa donde fui objeto de los cuidados más especiales. Eran casas de religiosas donde ella transitó su niñez, su adolescencia y juventud, y fue ahí donde descubrió los cuerpos de bellas niñas y monjas. Siempre había niñas que le gustaban y algunas de ellas, por decirlo así, las hacía suyas posicionada ella como mujer.
Se habla en el texto del discurso desde la introducción de los atropellos que recibirá por parte de la Iglesia y de una moral católica rígida. Sin embargo, cuando ella se inicia en lo que Lacan, me llamó la atención que en el Señor del Reverso del Psicoanálisis utiliza el concepto de goce ruinoso, pero la verdad que al hacer el rastreo es la única vez que utiliza el concepto de goce ruinoso. Y bueno, de ahí yo como que me tomé de ese concepto y ya lo andaba así casi sacralizando, ¿no? A propósito de que el goce ruinoso, el goce ruinoso. Bueno, sin embargo, ¿qué veo como goce ruinoso a propósito de lo de Herculina? Dice, que bueno, quien hace la introducción dice que era como víctima de la moral católica rígida. Sin embargo, es ella quien en el contexto donde vivía busca a un sacerdote ya anciano y muy conservador para irse a confesar. Uno dirá, bueno, ¿qué la lleva a confesarse? Dice, sin embargo, no la delata por lo expuesto en la confesión que ella realiza. Pero ella quiere insistir en su confesión de cómo hace suyas a otras chicas y al final de sus recuerdos relata en particular la relación con Sara, una chica que hubiese estado dispuesta a partir con ella y a dejar el hogar familiar y sin embargo no lo hace, porque entre otras cosas, como señalaba Lacan a propósito del goce, nadie quiere en principio llegar demasiado lejos, pero de todas formas tienta. Y con esta cita me refiero que al insistir en su goce ruinoso, ya se había confesado con el padre muy conservador de la zona, pues busca al obispo de la región para confesar lo que sucedía en la casa donde lo hospedaban y le dieron trabajo para formar a jovencitas, casa donde se había hecho amante de la hija de la dueña de la casa. La madre de esta chica le tenía tal aprecio que pensaba dejar a Herculina la dirección del lugar. Sin embargo, cuando el obispo solicita la intervención de un médico para que la ausculte y que éste determine a partir de sus observaciones que Herculina es un varón, que por cierto es el momento en donde ella quiere tener nuevas formas de goce, pues hablaba de que ya era un tedio la relación en la que se encontraba con esa chica, no obstante todas las atenciones. Cito lo que ella dice. Una especie de hastío que se había apoderado de mí. Ya no vivía el inmenso deseo de lo desconocido, me volví egoísta, impidiéndome echar de menos los lazos tan queridos que iba a romper por mi propia voluntad. Y ahí yo subrayo lo de por mi propia voluntad. Esto es, la pasaba muy bien con Sara, pero se empezó a hastiar y al declararla varón el médico surgió la inquietud de experimentar nuevos goces. Cabe señalar que previo a llegar a esa casa ella fue admitida como estudiante en la normal, siempre obteniendo los primeros lugares, denotando su inteligencia y su cultura. Decía ella, de 18 aspirantes al diploma yo había quedado la primera. Me mantuve hasta el final en esa posición y debo decir sin modestia que nadie se sintió molesta porque todo el mundo se lo esperaba. Y siempre, como señalaba, siendo tratada en forma cariñosa y privilegiada en las casas religiosas donde fue recibida y donde siempre encontró una pasión. Su última aventura amorosa es referida a Sara, la hija de la dueña de la casa de formación para jovencitas. Cito a Herculina dirigiéndose a Sara. Sara, le grité, desde el fondo de mi alma te amo como nunca amar, pero no sé qué me pasa. Siento que este cariño no me basta, me haría falta toda tu vida. Envidio a veces la suerte de quien será tu marido. Sara nunca habló de desear casarse, y más bien siempre estar en la disposición de hacer vida con Herculina. Era tal la pasión que la madre se dio cuenta de lo que ocurría entre ellas sin admitirlo, pero nunca se opuso. Estaba dispuesta, como lo había mencionado, a heredarle la casa a Herculina. Relata Herculina cómo la madre de Sara tenía un escándalo que pudiera atentar contra la honorabilidad de su casa y comprometer sus intereses, pues como decíamos, recibían en esa casa jovencitas adineradas para formarlas en su educación. Cito, dice Herculina, además tenía en mí una confianza sin límites. Se refiere Herculina a la madre de Sara como una mujer de una ingenuidad llevada al absurdo hasta su último grado. Decía Herculina, jamás he podido comprender cómo una mujer de su edad, de su experiencia, podía mantener semejante ilusión. Pues bien, volviendo a nuestro tema, tenemos los elementos para hablar de cómo emprende un goce ruinoso al solicitar la confesión del obispo y ser objeto de auscultaciones a partir de las cuales se determina que ella es varón y que debe dejar la casa donde le han hospedado, no sin dejar de crearse el escándalo que la madre de Sara tenía que se hiciese en el pueblo sobre su casa. Vemos entonces cómo pasa a maltratarse y de paso, no importándole más Sara, se sabe en el pueblo lo que acontecía en esa casa para ruina de Sara y de su madre.
menciona en su relato que fue el golpe más doloroso para ella lo que produjo en esa familia. Nos podríamos atrever a decir, después de haber relatado, que no solo fue el golpe más doloroso, sino a lo mejor también el más delicioso. Marco Al Antonio, jodérselas, ¿vamos redondeando? sí, al jodérselas por el escándalo que hizo en el pueblo. Bueno, todo esto lo señalo porque el introductor decía, Herculín, la suicidada por la sociedad. Que eso que sería distinto del caso de este, se me ocurre el nombre de este escultor, que ahí sí tomó el caso de un suicidado, ¿no? Pero bueno, en ese despliegue de goce ruinoso se habrá de trasladar a París y dice que anda ahí mendigando, que como víctima, pero recordemos que era una persona muy capaz, como que andaba mendigando, ¿no? Bueno, híjole, pues lo que pasa es que yo hacía alusión a la cita de Alluis de esta sesión del 11 de junio del 74, que es la última de Lenon Duper, porque ahí él habla de la enamoración, y a mí desde un principio me llamó mucho la atención cómo enamoración es odio amorarse, como odio enamorarse, y cómo no es efectivamente, como él dice, ni una cosa ni la otra. Es decir, como que sería difícil captar, pero cómo es algo que está ahí. Por ejemplo, voy concluyendo con esta cita del 15 de abril del 75. Con el nudo Borromeo lo que tenemos a nuestro alcance, un hecho para nosotros esencial, crucial para nuestra práctica, es que no tenemos ninguna necesidad de un microscopio para que aparezca la razón de lo que he enunciado como verdad primigenia, saber que el amor es odio-amoración. ¿Por qué el amor no es velum bono aliqui? Como lo enuncia San Agustín, si la palabra bono tiene el mínimo apoyo, es decir, si quiere decir el bienestar, no ciertamente porque entonces el amor no se preocupe un poquito, un mínimo del bienestar del otro. Pero está claro que solo lo hace hasta un cierto límite. Si el amor establece un lazo entre el goce del real y el real del goce, ¿qué es eso que está implicado cuando alguien expresa amorosamente te quiero? O bien alguien expresa quiero que sigamos juntos. Si incluimos los 6 registros, ¿qué es todo eso que se dice cuando se expresa te quiero? ¿Te quiero? ¿Para qué? ¿Con qué? ¿A la manera de quién? Etcétera. O bien la frase quiero que sigamos juntos. ¿Juntos? ¿Juntos? ¿Quiénes juntos? ¿Juntos con la familia? ¿Con los amigos? ¿Con la comunidad? ¿Juntos pegados? Recuerdo una mujer que ella decía que ella y sus 2 hijas son una silla de 3 patas. Hablaba de tal amalgamamiento que si se quitaba una pata se caía la silla. Bueno, ahí ya no entraré pues en más detalles. Pero bueno, lo que quería yo mencionar, ¿puedo compartir pantalla? Sí, sí. ¿Y ahora dónde está? Abajo. Déjenme checar. Allá. ¿Ven esa figura? ¿Se observa? Sí, 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 se ve. Es un sinusoide en donde Alush comenta ahí a propósito de lo que menciona Lacan de la enamoración, del odio-amoración. Dice, el círculo redondo figura un cierto límite, el círculo retorcido, la sinusoide, dibuja las oscilaciones del odio-amoración, que de forma notable nunca se alejan demasiado de ese límite, el juego permitido. Dicho de otro modo, ese límite no lo es en el sentido en que el horizonte sirve de límite para la vista. Se atraviesa, pero no permite alejarse demasiado. En las figuras que yo presento del sinusoide se pueden mostrar otras variaciones. Yo, por ejemplo, se me ocurrió esta otra. Ahí podemos ver cómo ya no son simétricos, sino que en una relación el odio puede ir más allá de lo que implica el amor, ¿sí? En otra figura, por ejemplo, me voy a esta, se me ocurrió esta otra. Aquí diríamos que el amor y el odio van así muy, muy ligaditos, como ya ni amor ni odio, ¿no? Me acordé así hasta de la canción de Odio quiero más que indiferencia, ¿no? De aquí ya ni lo uno ni lo otro. Pero bueno, dice, odiomoración es el nombre de una relación con el otro que no es ni la del amor ni la del odio, para el cual el amor y el odio sirven de vehículo. O sea, yo lo que insistía a propósito de esto y lo articulaba con el goce es, pues estamos hechos de amor y de odio.
y que si además el goce relampaguea por todos lados, como por momentos este amor y odio están implicados en toda relación y en esto que relampaguea todo el tiempo. De ahí de estar advertidos cómo todos de alguna manera estamos concernidos por la locura. A mí me parece que si algo se juega en la experiencia del análisis es pues no estar imponiendo al otro nuestra propia locura y poner un límite a que nos imponga el otro su locura también. Y esta cuestión del poder ir hacia abandonar ese lugar de prisionero del otro y esa libertad. Pero bueno, yo llegué a un momento de este rastreo que por eso digo que viene toda la otra parte de los últimos seminarios a propósito del goce otro y el goce fálico. Concluyo aquí para ver que podamos comentar un poco, ¿no? Bueno, antes que nada, Marco Antonio, muchas gracias por la presentación. Tratándose del goce, es difícil limitarlo, justamente. Es muy difícil poner allí algún límite. Como para abrir a las preguntas, no sé Perdón, si... perdón, sí. Carmen Tinajero estaba pidiendo, por favor, que escribas o que digas la novela en la que leíste un fragmento y el autor. De Lulián, el lazo de... ¿Es a la que se refiere? ¿Me pasas las primeras horas? Lulián, de... ahorita les digo, se llama El lazo. Acá está. Y la otra es el texto de Foucault, de Michel Foucault, Herculín Barbán, llamada Exil. Paso el otro. La atadura, en español hay una traducción de Vanessa Duriez, se escribe D-U-R-I-E-Z, Vanessa Duriez. La atadura, Lulián. Bueno, esa es la referencia. Bueno, gracias, Marco Antonio. Te decía como para abrir, no sé si es una pregunta, es un recuerdo que tengo, que en algún momento se decía que el amor hacía condescender el deseo con el goce. No sé si lo has también seguido en este intenso recorrido tuyo, ¿no? Y si puedes decir algo respecto de eso, y pasamos a quienes quieran preguntar, así preguntas cortas para que Marco Antonio pueda dar respuestas, y como somos muchos, y con ganas de participar, dar lugar también a las demás preguntas. Marco Antonio. Es que ya ves, en principio está en juego toda la problemática en relación con el amor y de ahí todo lo que trabaja Ana Luis en el amor Lacan, ¿no? A mí, por ejemplo, me llamó la atención un esquema que Lacan presenta desde el 54 en el primer seminario. Voy a compartir pantalla y que en una ocasión, estando Ana Luis acá, le decía yo que me parecía, sí, bueno, entonces mejor lo presento acá. A ver, aquí. Es este. ¿Recuerdan cuando cuando Lacan cita en el 54, a propósito de las pasiones del ser, del odio, el amor y la ignorancia, y que decía una cara entre el amor está entre el simbólico y el imaginario, hablaba del odio entre el imaginario y el real, y la ignorancia entre el real y el simbólico, y decía aquí que estas dos caras estaban divididas por la superficie de lo real, decía él ahí. A mí me parecía, yo le comentaba a Luis en aquella ocasión, que no dejaría de tener cierta vigencia el esquema porque de alguna manera está impregnado el real en toda la estructura. Ya no solo es la separación de que entre el simbólico y el imaginario estaría el amor. Entonces, y de ahí que también retome yo ahorita esta cuestión de la enamoración que cita ya en el seminario que señalaba, ya de los últimos, de cómo está ahí implicado, cómo separar o hablar de esta condescendencia del amor al deseo y que con el goce, si se infiltra, pues si lo real es... No recuerdo ahorita la sesión donde decía Lacan que lo traemos en la suela de los zapatos, ¿no? Ese real.
y cómo incluso en una experiencia de amor, el goce puede allí aparecer, esto que hablábamos también de lo real, del goce o el goce de lo real, y que lleve a pues, actos súbitos que uno ni se imaginaba ahí, donde hay por ejemplo, una relación muy amorosa, alguien que de pronto está cargando a su hijito, está con la esposa recién casados, o un año, y de pronto se le cae el bebé de los brazos, y que con esa experiencia, ¿no? En fin, me hiciste recordar ello. Algo que me llevó a mí, por ejemplo, a hacer la investigación sobre la muerte de niños. Escuchaba un hombre que en la novela familiar decía que su hijito había muerto porque en aquellos años no había un camino que lo llevara a la montaña más alta cercana a su pueblo, porque no había un camino, y correr con su hijo en brazos, ¿no? Pero bueno, cuando uno escuchaba con atención la escena, pero si lo que hay en la cima de una montaña no es oxígeno, ¿cómo es que pretendía darle oxígeno allá? Que no había centro de salud, hospital, como para haberlo llevado. Entonces, ahí es donde les digo que de la omisión de cuidados pasaba uno a la versión de una muerte romántica a la versión tal vez de un padre criminal. Y bueno, me encontré con situaciones casi imposible de nombrar a propósito de esta investigación, a propósito de las muertes de niños, en donde se juega esto a propósito de tu pregunta. Bueno, gracias, Marco Antonio. Bueno, abrimos entonces a quienes quieran hacer preguntas, anotándose o levantando la mano hablando, diciendo algo respecto de este tema que realmente es apasionante y que Marco Antonio ha hecho un recorrido verdaderamente extenso, que ha tomado varios momentos de este término, de este concepto, si me permiten así decirlo. Así que paso a quien quiera decir algo, y si no, sigo conversando con Marco Antonio hasta que a alguien se le ocurra algún tipo de intervención. Bueno, hasta que levanten la mano, Marco Antonio, en este diálogo, has hecho un recorrido en Freud. ¿Qué podemos decir en Freud del goce? ¿Es un término que está en Freud, no está en Freud? El famoso lust, ¿es placer? ¿Aparece? Mira, me hace recordar, por ejemplo, el porvenir de una ilusión, el malestar en la cultura. Me hace recordar aquel fragmento, no recuerdo ahorita si es en el porvenir de una ilusión, el malestar en la cultura, cuando dice: ay, cómo me gustaría tener una casa amplia con unos ventanales enormes, que se pudieran ver unos árboles a lo lejos, y de cada uno de los árboles, cada uno de mis enemigos ahí colgado. Ah, es verdad. Freud. Entonces, Tenemos bueno, Marco Antonio. Erika. Sí. Erika, ¿querías decir algo? Hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Interesante, Marco Antonio, el trabajo de seguimiento, ¿no? De recorte sobre esta cuestión del goce. Igual yo pensaba desde Freud, ¿qué relación tendría el goce con la pulsión? ¿No? Porque se juega esta cuestión de la muerte, la pulsión de destrucción, ¿no? Bueno, ahí sería un recorrido interesante pensarlo, porque eso también, bueno, yo he trabajado eso para mi tesis de doctorado, he trabajado la angustia, y entonces al trabajar la angustia me voy encontrando con la pulsión, con el goce, con el síntoma, con el saber, la verdad, y sobre todo me topo con la angustia desde el sentido, lo voy a decir así, desde el sentido de lo místico, ¿no? Entonces, bueno, me lleva a pensar otros recorridos, pero esto me ha permitido, pues, quizá tomar una cierta postura acerca del goce. Para mí el goce es un exceso que revienta al sujeto, ¿no? Que revienta al sujeto. Es un poco, haciendo una analogía con Deleuze, sería la cuestión del estribillo de una canción, ¿no? Cuando señala ¿en qué libro se me fue? En el de
repetición y diferencia, me parece. Es cierto, lógica de sentido. En lógica de sentido dice que es el estribillo de una canción, ¿no? Y entonces a mí, en estos recortes que haces también desde la clínica, a mí me suena como estas repeticiones constantes de este hombre no me quiere, pero ahí sigo, ¿no? Y por más usted que piensa o sale algo en el análisis y esa mujer, a veces ese hombre, pero esa mujer insiste en estar ahí y da vueltas y vueltas y vueltas. Por eso digo que es un exceso. Cuando pregunta Eduardo sobre el amor, a mí me parece que es eso, es ese orden del amor, el que le pone un cierto límite a ese exceso, ¿no? A ese exceso, a mí me parece. Y bueno, no quisiera meterme en más cosas, pero sí señalar esta cuestión de cómo se pensaría el goce desde la pulsión y cómo se pensaría el goce, si tú lo mencionabas desde el síntoma, cómo se pensaría también el goce con el santón, porque también Lacan trabaja muchas cosas sobre ello. Gracias. Gracias, Erika. No, pues, precisamente hay y citaba yo que todo este rastreo me parece que ahí Lacan muy ligado a Freud y esta insistencia de la pulsión de muerte y no poder detenerse, ¿sí? Justamente a mí era lo que me llamaba mucho la atención en la experiencia cotidiana, esta repetición que, como también señala Lacan, con su diferencia, ¿verdad? Porque la repetición siempre implica diferencia, y esta insistencia en no poder detenerse. Pensé en este empuje de la pulsión de muerte, que es como me lo imaginaba yo, como cuando a alguien le dicen, a ver, señor, la siguiente estación de tren es la última en donde usted podrá bajarse, porque enseguida el tren se viera un precipicio. Está advertido de ello. Y no obstante, no poder bajar en la última estación y seguir ahí. A veces antes de llegar al precipicio, algunos echan el brinco y se salvan, y otros van directito al precipicio, ¿no? Entonces, en este empuje de la pulsión de muerte. En la investigación que hice sobre el tema que hacía alusión de la muerte de niños, también toqué el tema del suicidio, porque entre otras cosas me encontré que de pronto Querétaro ocupaba uno de los primeros lugares en cuanto a incidencia del suicidio, y particularmente también en zonas rurales, que incluso de pronto el procurador de justicia me dijo, no, es que eso sería así noticia de 8 páginas, no sé cómo le llaman. Pero bueno, me acordé, por ejemplo, también de una investigación que se hizo en París de cómo la gente, según cómo caía en el río Sena para suicidarse, se sabía si era por una cuestión amorosa o si era por un problema económico, según la forma en cómo encontraban el cadáver, ¿no? Y bueno, por otra parte, a propósito del Santón, bueno, ahí en eso andamos ahora. Hemos concluido el seminario de Lenon Duper para entrar al RCI, pero a mí me llamó la atención, tengo por ahí el esquema de la conferencia que da en Roma, de la tercera, y en donde presenta el nudo Borromeo, y cómo está hablando del goce otro, el goce fálico, ubicado ahí entre el simbólico y el real, y cómo al jalar el simbólico, diríamos, al permitir el equívoco, al dar lugar a la palabrería, cómo puede haber una reducción de ese goce fálico al tensar ahí, y esto otro que decía del goce otro, a nivel de esta unión del real imaginario fuera del cuerpo. Pero bueno, en eso es lo que te decía, Eduardo, que me gustaría, bueno, si se trabaja el tema de poder seguir desplegando ahí sobre este rastreo. Es lo que se me ocurre ahorita para mencionar. Marco Antonio, podemos hacer público una conversación que tuvimos antes de comenzar, a propósito de la propuesta que habíamos hecho acá en Andamiajes de tomar temas y luego debatirlos. Entonces, Marco Antonio proponía el goce. Es interesante como tema. Yo recibí hace poco el último libro de Georges-Henri Mélenot. Y
para mi sorpresa me encuentro cuando habla de la instanciación, que es una especie de repetición o de insistencia en el punto en que el otro no existe, pero entonces insiste. Cómo va ubicando allí, para mi sorpresa, la noción de máquinas, y cómo cita también las máquinas de Guattari y las máquinas célibes. Y cómo a partir de la citación de las máquinas célibes, cita a alguien que conocemos mucho en andamiajes, no directamente, pero sí a Jean Tinguely, que hablaba de las máquinas alegres, y agrega en una entrevista en este último libro de Melenot, muy interesante, podríamos comentarlo en ese momento, cómo estas máquinas no cesan de funcionar, y si bien son alegres, como no cesan de funcionar, también son máquinas desesperadas. Y en esa desesperación está esa fricción permanente, cosa que me pareció interesante para esto que estás manteniendo. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, no, a ver, tengo dos dudas y una casi certeza. Creo que Jesús quería decir algo y Patricia, no sé si esto es así, o se movieron o levantaron. No, Jesús dice que no. Patricia, ¿sí? Bueno, Perdón, la espera, lo digo. Patricia, qué gusto. También. Un abrazo. hola. Me costaba un poquito seguirte con el tema, porque tengo la impresión, bueno, son como de dos registros. Uno, Sí. la manera de ir avanzando en este recorrido en Lacan, porque Lacan no habla del goce de la misma manera, ni concibe el goce de la misma manera. Cuando está hablando en la ética o cuando está hablando en la tercera, por ejemplo, ¿no? Y porque ha cambiado él radicalmente su forma de pensar y su pensamiento, ¿no? Y entonces te iba siguiendo y me costaba un poco de trabajo decir, bueno, ¿por dónde se agarra y por dónde está la punta de todo esto, no? El tema, digamos, en efecto es el goce y estaba tu pregunta o tu, digamos, que más o menos ha venido bordeando y que estaba desde tu argumento, el tema del goce en la práctica, ¿no? En la práctica analítica. Y eso por un lado, y por el otro pensaba en esta otra cuestión que no me quedaba muy clara, cómo pensabas el tema justo del amor, el deseo, el goce, porque parece que están justo por lados y caminos totalmente diversos, ¿no? Van caminos separados incluso. Y no dejaba de pensar en todo lo que ibas diciendo, en esto que Lacan termina por ahí, justo me parece que es en el non du père, o non du père, diciendo que la única sustancia gozante sería el cuerpo, ¿no? Es decir, la localización del tema del goce en el cuerpo me parece clave, ¿no? Sí. Eso es lo único que quería decir, ¿no? Te comento, perdón. Nada más una cuestión. Y por ejemplo, toda esta puesta en escena del sadomasoquismo, Lacan también lo deja caer, ¿no? Y bueno, ahí el trabajo de Deleuze, ¿no? De Massoch, pues resulta súper rico. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir. No, sí, precisamente, Patricia, yo había hecho un recorrido, no sé si estabas desde el inicio, antes de cuando hice alusión a Ferdinand Scherer, porque yo había hecho un recorrido a lo largo de los seminarios de Lacan y de sus escritos, pero justamente me encuentro, les decía, con este artículo que se llama La fuga o las paradojas del goce, no sé si se alcanza a ver ahí. Si se ve, puedes... Sí, acercarlo un poquito más. No, más o menos, para arriba. ¿Para arriba? Ahí está, ahí, ahora sí, déjalo ahí. No sé si los demás pueden llegar a leerlo, depende de cada computadora. Si no lo puedes leer, ¿no, Marco? No, el caso es que cuando yo me encuentro con este artículo de Ferdinand Scherer que se publicó en la revista Zen, justamente, pues si algo cuestiones lo que estabas comentando ahorita, Patricia, de cómo Ferdinand Scherer hace una crítica al libro publicado en el 2009 por Marcel Ritter sobre el concepto de goce en la enseñanza de Lacan. Es decir, es un libro que era de 300 y tantas cuartillas, ese de Marcel Ritter,
a propósito del cual Ferdinand Scherer hace este artículo que lo lleva a decir que justamente le parece que hay un empleo excesivo, inapropiado, que se tiende a la confusión de este concepto en Lacan, que es un peligro, que hubo una serie de rupturas y que por ello mismo dice, hay rupturas, hay avances, hay retrocesos de un Lacan que no duda en entrar en contradicción consigo mismo. Decía, Lacan deconstruye su propio pensamiento refractario a la sistematización y no cesa de pensar contra él mismo. Entonces, dice, atraviesa como un hilo negro este concepto toda la obra, y por eso me pareció interesante el tema de la fuga o las paradojas del goce, para justamente ver que es algo que no se puede así apresar, como pues que es justamente la temática en la que hemos andado de cómo querer apresar un concepto, que yo creí que tenía algo apresado a propósito de Goce Ruinoso, que les decía que me había sido útil leer a Susana Berkovich, y que ahorita llegando ya a la tercera y a los últimos seminarios, pues como decías, eso se cae, y por eso me pareció interesante trabajar el tema del goce otro y el goce fálico. Sí, Pati. Y lo más digamos, el exceso de todo esto, digamos, de lo que estás diciendo a propósito Ferrer y toda esta cuestión, es que el goce no puede pensarse como concepto, no es un concepto. El goce pues, goza. Entre otras cosas, por eso como lo imposible de decir, precisamente. Goza, el goce goza. Sí, sí, no, sí. No es eso. Difícil. Sí, para mí era un intento de, híjole, como de teorizar esas experiencias en donde escuchas a alguien metido en el maltrato continuo y en el maltratar y en esas posiciones que viran, ¿no? Y en el aniquilamiento. Es un tema que evidentemente... Sin poder detenerse. Es un tema que es apasionante, Marco Antonio, y por eso decía en broma, hablar del goce implica perderse en ese goce. Sí, sí, sí. No está hablando del goce. De ahí que hacía yo la articulación con lo de enamoración y de cómo este amor y este odio están imbrincados, ¿sí? Perdón, preguntaban cuál era el libro que mencioné, de Georges-Henri Moulinot, está en francés, se llama La instancia de la letra en Lacan, el giro o el viraje de 1971. Creo que va a salir en castellano en un par de meses. Está haciendo la traducción alguien de Costa Rica. Ahí es donde hace la cita de las máquinas desesperadas o desesperantes de Jean Tinguely. ¿Sí? Bueno, ¿hay alguna pregunta? Sí, está Fernando Frutos, que escribió en el chat, a ver si lo quiere decir, Alicia y Graciela Graham, ¿sí? Nos escuchamos. A ver, Fernando, no sé si estás por ahí. No veo. Fernando. ¿Está? ¿Querés decirlo, Fernando? Porque escribiste varias cosas en el chat y quizás las quiera dejar ahí y se la mandamos después a Marco Antonio, no sé cómo vos prefieras. Ah, no tiene micrófono. Bueno, bien. Marco Antonio, después te mandamos el chat para que vos lo veas y te puedas comunicar con él si le querés decir algo. Entonces, Alicia, Graciela Graham, me parece que alguien más estaba diciendo que quería, ahora lo cotejo. Entonces, Alicia y después Graciela, ¿sí? Sí, Marco Antonio, muchas puntuaciones y mucho para pensar y cómo abre esto que dice Eduardo, que no hay límite, ¿no? Pero yo quería, si pudieras situar un poquito más el goce ruinoso, y sobre todo porque en Ercolini Barbin, cuando ella acude al primer, en realidad no era un sacerdote, sino que era sí, bueno, no importa, de la congregación, ella tiene dudas, tiene dudas de lo que le pasa, ella no es que va a confesar algo, tiene dudas. Frente a esta duda, yo quería ver cómo ubicabas este goce, sobre todo que pensar de la necesidad de otro en el goce. ¿Cómo pensás cuando el sacerdote le responde que ella debe guardar silencio?
sobre esto, porque si no la iban a echar del noviciado, del instituto. Esto es terrible para ella, porque frente a esa duda hay un reforzamiento, ¿no? Como ves este goce del otro en este sentido. Después sí, ella acude a otro sacerdote que si bien no le dice que haga silencio, lo deriva a un médico, con lo cual le hacen la operación, y con esta operación ella tiene que funcionar con trabajos como hombre. O sea, ahí, además también, como cita Foucault, el atravesamiento de la religión, pero también de la identidad y de la justicia, porque ahí está lo médico, la justicia, que también le imponen ser hombre, con un trabajo pesado. Bueno, ella después se suicida. Entonces, este goce, porque si no, nos queda que Herculín y Alexitina era un goce ruinoso, ¿no? En esta relación, ¿no? Con el cura, con la religión, me parece que esto quería, a ver, ¿por qué lo de ruinoso? Fíjate que a mí me llama la atención, a ver, Sí. la está pasando bien, la ha pasado bien en las casas de religiosas, la trata bien la mamá de Sara, está muy enamorada de Sara. Eso no es, yo no tengo esa versión, pero se ve que yo tengo otra versión. Yo creo que sí, porque tal cual... Que ella la pasa bien, creo que no la pasa bien. Bueno. Eso no quiere decir bien o mal dónde está el goce, no estoy como una cuestión valorativa, ¿no? Sí. En este sentido. ¿Cómo situar esto, estas relaciones? No Bueno, sé si. Es que desde que era niña hablaba de, pues qué guapas le parecían algunas de las monjas, algunas de las niñas, qué bien. En la noche, pues bueno, había una cuestión erótica muy, muy intensa, variada. Sí. ¿Para qué ir a confesarse? Digo. Pero ella no va a confesarse por lo que le gusta, sino por la duda que ella tiene. Y sí, pero sabía a quién se dirigía. No era, a ver, no era una amiga, era un confesor que se relata por Foucault, conservador, estricto, que era como, bueno, ¿a quién se dirige para hablar de estas experiencias eróticas? Digo, ¿qué se esperaría de un confesor muy conservador además, que le va a abrir a hablar de estas experiencias en la casa donde vive? ¿Qué se podría esperar que pudiera suceder a propósito de eso? Pero, perdón, experiencias eróticas, yo lo que veía es que cuando había una tormenta, ella se acercaba a su amiga y se abrazaba a esta compañera. Podría tomar, es que bueno, acá tendríamos que irnos a detalles de algunas de las citas para comentar que no era realmente solo eso. No era Tal vez yo seguí bastante, bueno, a Raquel Capurro, y a lo mejor tengo esa lectura. No, miren. Hay algo que, para que no nos quedemos por ahí perdidos en este detalle, ¿no? Pero sí quería... Lo que está diciendo Marco, perdón, porque la verdad que el acto de confesión, de irse a confesar, de someterse, tiene algún sometimiento. Incluso Foucault, cuando se publica este último libro post-mortem, Las confesiones de la carne, son confesiones tortuosas. Sí, pero ella no va a confesar, esto. Para Ella no quedarnos por ahí con esto. va a buscar una orientación a ver qué le pasa. Pero ahí las va a buscar. Va un confesor.
ya no puede desconocer esto. Me parece que es lo que está marcando Marco Antonio. Digo, para no quedarnos detenidos en esto y poder seguir Pero avanzando. Sí, no, pero yo quería ver qué respuesta, ¿no? Es decir, si no nos quedamos solo en lo que no en toda la trama, ¿no? Situar en esto, decía, ¿dónde está el goce? Marco Antonio. El goce en esto que debe hacer silencio, que esto no lo diga, porque la van a echar si bien es una cuestión de caridad, digamos, Todo el contexto ¿no? difícil. De caridad, el cura le dice, bueno, de esto no hables porque te van a echar. Bueno, Mm. Marco Antonio, ¿vos querés responder algo de esto o pasamos a otra pregunta? Pues que invitaría a leer el texto, porque sí hay varias experiencias que a mí me parecen demasiado eróticas, que hay que revisar a detalle, en donde luego veía los senos de las monjas y eso la aprendía también. Y bueno, sí, hay relatos no solo de abrazarse así por miedo, sino, bueno, hasta aquí dejo, pero sí hay varios detalles. Ahorita no encuentro todas las partes en donde marqué justamente ese tipo de encuentros eróticos que se daban en las noches y con varias compañeras. Bueno, me parece que con Y esto en particular también con una de las religiosas. Marco está respondiendo un poco al interrogante de Alicia. ¿Pasamos a otra pregunta? Sí, primero quiero leer lo que escribió Susi Berkovich en el chat. Puso, el querer saber sobre el goce no escapa al goce. Seguro. Fácil. Bueno, Grace. Graciela Graham. Graciela, perdón. Está bien, me podés decir. Hola, ¿cómo les va? Hola. Buenas noches. Yo ahora voy, claro, como llegué tercera, hay cosas que dijo Patricia que yo pienso lo mismo y que iba a decir de alguna manera, y también estoy bastante de acuerdo con Alicia, porque en realidad, primero que la noción de goce, el goce no es un concepto de ninguna manera, no puede ser aprendido como un concepto, en el sentido de aprehensión. Por el otro lado, creo que ahí en la primera parte de la enseñanza de Lacan, por alguna pregunta que se hizo por ahí, el goce y la pulsión y la satisfacción de la pulsión están muy juntos, ¿no? Luego eso se va separando de alguna manera. Y escuché, por ahí yo escucho así, pero escuché algo así como que caer en el goce es algo así como que está muy mal, que Herculín, por ejemplo, la pasaba tan bien y de golpe cayó en el goce. ¿No? Como que fuera algo que está mal, que va en dirección a la muerte, que el goce siempre tiene que ver con ir en dirección a la muerte. Y en realidad, yo no sé si es tan así. En principio diría que el goce del otro, que no hay goce del otro, que es un lugar de inexistencia. Eso por un lado. O sea, que es una búsqueda de una inexistencia. Por el otro lado, pienso que son muchas cosas, no quiero hablar de más, que la noción de enamoración que toma luz en la última parte del libro, pero que lo toma antes, es algo que tiene que ver directamente con la transferencia, que es una clase de amor y que no sé si yo lo uniría al goce. Eso por un lado. Por el otro lado tengo muchas cosas. La frase esta de que el amor permite al goce condescender al deseo, esa es la frase exacta, es la que dijo Eduardo muy bien, está diciendo de alguna manera algo que ya se dijo. Lo único que puede hacer más condescendiente, más dócil al goce es el amor. Eso quiere decir que hay un intermediario del amor, un medio que es el amor. En el non-dux, por ejemplo, el amor es un medio, ¿no? Es un medio para con el que se puede hacer algo con ese goce que no hay, con ese goce del otro que no hay.
Ahora, entonces hay diferentes formas de pensar, de ver, de escuchar al goce, y que no podemos homogeneizarlo. Primero no podemos aprenderlo, después no podemos homogeneizarlo, y tenemos que pensar que del 50 y pico de la identificación a la tercera y después, cuando aparecen los nudos en la tercera y el goce del otro colocado entre lo imaginario y lo real, estamos hablando de otra cosa, lo cual nos llevaría horas, ¿no? Por supuesto, en el recorrido que hace Marco, es un recorrido que tiene que hacer en media hora, entonces no puede hacer eso. Que este es el tema de la dificultad, por eso él hace Por todo eso este vamos a recorrido, hacer. ¿no? Y habíamos Claro, hay pensado una dificultad. dedicar un miércoles, a partir de una propuesta de Marco, de dedicarlo a un tema, al goce, como para Que se poder hable libremente. hablarlo Claro. y darle vueltas, porque me parece que Marco no lo está presentando como un concepto, sino como un recorrido. O al menos así lo escuché yo a Marco. Claro, un Marco, sos vos recorrido quien contestás, ¿no? complicadísimo para hacer en 30 minutos. Imposible. Sí. Sí, yo en lo que insistía, Graciela, era que justamente cuando me encuentro con el artículo de Scherer, era pues no llegar a una sacralización y decir el concepto del goce, ahí donde yo creía, les comentaba, tener como acotado esta cuestión del goce ruinoso y a partir de decir, esto me permite entender cómo el goce relampaguea por todos lados y está todo el tiempo, sino que cuando llegamos al final del seminario del Non-Duper y a la tercera, y recordando ahorita lo que decía Patti, bueno, eso cae y por eso ahora estamos en el recorrido de meternos con el RCI, la topología y la tercera y ver esto del goce otro y el goce fálico, que ya es otro momento totalmente diferente de lo que se ha venido hablando de goce en ese rastreo que yo efectué y que me permitía, por eso yo decía, en aquel momento me permitía ubicar cosas de la experiencia cotidiana, pero ya cuando esto siento muy ligado a Freud, en ese rastreo, y por eso le digo a Eduardo, pues sería como para seguirlo discutiendo, esto no acaba, ¿no? Para mí no es algo que ya esté acotado ni mucho menos, ¿no? Marco Antonio, cuando hagamos ese miércoles, yo quiero tomar también 1000 mesetas y la noción de cuerpo sin órganos, porque justamente va para ese lado. Bueno, es mi obsesión, pero digamos, va para ese lado. Un cuerpo que se desorganiza a partir del encuentro con el goce y se puede reorganizar de otra forma. De allí esta cuestión del goce tan compleja. Sí, sí. Pero bueno, da para mucho, sí, Estela. A ver, Susana escribió algo, pone peligro de hacer una psicopatología del goce. Susi, ¿querés decir algo de esto? Sí, bueno, simplemente sí estoy muy de acuerdo con el planteo de Patricia. Bueno, en principio, gracias Marcos por llevarnos en este recorrido relámpago, ahora sí, en una cronología un poquito del goce, pero pues sí, no podemos pensarlo como un concepto. Y luego también lo que dice Graciela, que el goce está ligado al otro. Hay un gran otro en el horizonte. Porque si no pensamos en lugar del sádico, en lugar del masoquista, como la típica pareja que Lacan desmonta en Kant con Sade. Entonces, en verdad, él lo lleva a una duplicidad del sujeto. Digamos, el sádico goza en tanto identificado a su víctima, que tú lo mencionaste en un momento dado, pero sobre el fondo de un otro que goza. Incluso en Saló, los libertinos no son absolutos soberanos, ellos responden a una ley que está implícita. Ahora toca el círculo de las manías, ahora toca el círculo de la mierda y al final el círculo de la sangre. Entonces ellos responden, ellos están en posición también masoquista de ser instrumentos de una ley que los sobrepasa y que Lacan trabaja también en el seminario La Ética cuando habla de Kant con Sade, y bueno, ni se diga a Luch con su texto Faltar a la cita, en francés Sade Kant, K de Sade.
Entonces también es riesgoso hacer una psicopatología del goce, un poco retomando lo que decía Graciela, porque como si fuera algo malo. En toda la época en que pensábamos que lo simbólico era bueno y el goce era malo, la ley es buena, el goce es malo. No podemos pensarlo ya así las cosas, porque de algún modo el goce está en las cosas tan mínimas, la culpa también es gozosa, los pequeños reproches que nos hacemos, los diversos modos que pagamos nuestra cuota diariamente por existir. Y también está lo azaroso. Claro. El niño que se accidenta porque hay un juguete, hay algo en el piso y el niño corre y se cayó. Bueno, no sé, es tan casi imposible. Yo siempre me pregunté por qué Gilles Goffin en su libro La omnipotencia del gran otro, la palabra goce no aparece ni una vez. Yo decía, ay, qué locura, ¿verdad? Hablar de la omnipotencia del gran otro y que nunca aparezca la palabra goce. Y ahora creo entenderlo un poco, aunque no comparto mucho esto de quitar la palabra absolutamente, pero sí entiendo de cómo decir algo tan inaprensible que se filtra por todos lados. Incluso Lacan va a llegar a decir que el analista es masoquista. Dominique de Santis va a decir un trabajo de perros. ¿Por qué? Porque nos ponemos ahí para las bofetadas, para lo que sea. Entonces, bueno, es algo que se filtra por todas partes, tan inaprensible, pero creo que sí, no podemos descuidar que está este otro que goza al horizonte y del que habla Lush cuando con la injerencia divina y otros textos, y Lacan mismo cuando dice, bueno, finalmente se trata de llegar a esa inexistencia, es decir, la inexistencia del otro, por lo tanto la inexistencia del goce del otro, de que otro goza de mí, otro goza de mí. Ese es el horizonte de la vida de cualquiera. Desmontar ese otro que goza de mí es un poco, yo creo, se puede pensar un camino analítico. Por eso Lacan dice, el análisis conduce a un cierto ateísmo. Dice, ateísmo no es nada más el que no cree en Dios, sino el que se sostiene como no afirmando ser ningún Dios. Es decir, no hay alguien que goce de mí porque mi existencia no depende de un otro en el cual yo inscribiría mi existencia o que me toma por objeto o al que respondería yo sus expectativas o al que hipotecaría mi existencia toda. Entonces, bueno, son todas estas cuestiones que se abren, ¿sí? Sí, sí. Muy complejo, muy complejo. Susana, cuando Marco Antonio propone este tema, nos pareció con Estela muy interesante, también por los últimos recorridos de Alush, respecto de la encarpación, de cómo se jugaba esta situación, nos pareció que era como volver a poner una nueva vuelta de giro de, entre comillas, un concepto, aunque no lo sea, que permite este debate, este diálogo. Sí, yo diría que a manera de conclusión, si algo tendería a cierta sacralización es justamente el ver, como decía Graciela, el considerar el goce ruinoso como algo malo del que hay que apartarse. Exacto. Cuando justamente la idea es, pues no, es ser un recorrido, pero justamente la cosa no está ahí, ¿no? O sea, va más allá, ¿no? Exactamente. Claro. Bueno, Carmen también habló de la culpa, que justo Susi Susana recién dijo, hablaste en relación a la culpa, ¿no? Y hablo así rápido por la hora, pero bueno, Graciela Brescia quería decir algo y con esto cerramos y después les cuento cómo seguimos. ¿Sí, Graciela? Graciela, ¿estás ahí? buenas noches. Hola, hola a todos. Hola Marco Antonio. Hola, ¿qué tal? Ya Buenas que noches. se abrió un poquito el tema respecto al goce, me parecía que podía orientarnos un poco el diálogo trayendo la circunscripción, digamos así, del goce a la puntuación
de que el goce habría que pensarlo como el plus de gozar. Me parece que situar el plus de gozar a partir de cómo Lacan lo sitúa, ¿no es cierto?, del concepto de plusvalía de Marx, nos permite ubicar a veces en la clínica esto que vos te preguntabas, cómo puede ser que persista el maltrato o la autopunición, porque, y como decía también recién Susana, ¿no?, en multiplicidad de actividades que se realicen, o mismo en el placer sexual o de órgano del cuerpo que se consiga, eso que se filtra o a lo que se apunta con ese plus, me parece que es un camino que apunta más que al otro, a lo real, a algo de lo real. Ese plus de gozar, ¿no?, eso que insiste, apuntaría a inscribir algo en lo real. Diría eso. Bueno, gracias, Graciela. Marco Antonio. Pues agradecerles la discusión y que hay condiciones, me parece, para que en su momento, cuando veas el tiempo, poder entrarle con las últimas enseñanzas a propósito del tema, ¿no? Quiero decirles algo antes de que Estela cuente cómo seguimos en mayo y en junio, que preparamos un vino para esta noche, a propósito del goce, del plus de goce que ya hemos tomado, que se llama Los Anges, que era justamente, ya que Graciela Brescia hablaba de la inscripción, Los Anges también provoca algo de esto, así que nos hemos emborrachado con este vino que no conocía, bueno, que es un Riesling muy rico. Salud. Estela. Sí, bueno, no, primero le decimos a Marco Antonio. No, lo hacemos después. Decir. Bueno, les quiero contar cómo sigue ahora la cosa. Los próximos invitados son, a ver, el 19 de mayo está Miguel Gasteazoro, va a hablar del artificio de James Joyce y el hacer del analista en el nudo Borromeo. Ese es el título, que me lo anoté. Después, bueno, ahora le vamos a contar más o menos cómo sigue, y la próxima invitada es el 16 de junio, Graciela Graham. Grace, decí vos el título porque no lo recuerdo. El vino. Ay, yo me lo acuerdo. Bueno, ponele un título. No, lo tenía, pero era algo así como del amor Lacan. Ahí está. A las dos analíticas del sexo. Ahí está, exactamente. El amor Lacan que viene también a cuenta de esta cuestión, ¿no? ¿Por qué hay excitación sexual más bien que nada, o en lugar de nada? Que también va a poder continuar este recorrido de Marco Antonio. Claro. Y después un sábado, que es el 19, va a estar Gerard Gaillard, desde Tours. Es un sábado, porque como es desde Francia... 19 de mayo o de junio. Junio. Esto ya es junio. Junio 13 horas. Estamos hablando de junio. En mayo solamente queda Miguel Gasteazoro, y en junio estás vos, Graciela, y Gerard. Porque hemos resuelto como un cambio, así, en andamiajes, porque como para no cansarnos, no agotarnos, no aburrirnos, no sé, siempre buscamos cambios. El goce. Sí, ponele. Uy, esa fue la gata tiró algo. Sí, lo que dijimos, que ya se lo comentamos a Marco Antonio, es que vamos a hacer invitados, menos invitados, pero espacios, bueno, algunos en los que seguiremos la lectura de 1000 mesetas, pero otros en los que se va a poder hablar todas estas cosas que van quedando, como hoy, por ejemplo, que quedaron un montón de cosas. Entonces va a haber propuestas de temas que van a ir surgiendo justamente de los invitados, con la gente que quiso hablar, con las cosas que quedaron como dudas, la culpa que quedó dando vueltas. Lo que se va perdiendo. Todo lo que se va, claro, porque nos damos cuenta que van quedando tantas cosas, y gente que quiso participar o que puso cosas y no terminaron siendo dichas. Entonces van a ser dichas en esos momentos. No sé cómo se llamará, la usina de Andrea, no sé, veremos, le pondremos un nombre. Por ahí le pondremos el nombre, goce residual. Yo sé, veremos, pero nos parece interesante para que puedan hablar todos los que se quedaron con ganas, y todas esas cosas que el tiempo nos dice, bueno, tenemos que cortar, y parecemos como nos quedamos todos con esas ganitas de más. Así que ya les iremos comentando. Marco Antonio, te agradecemos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mucho cuando se hace esta donación de un recorrido que me parece nos nutre a todos,
Porque muchas veces uno cree tener sabido algo, que ya lo leyó 10 veces, 20 veces, pero tengo la sensación que cada vez que uno vuelve a un tema, lo escucha de otra manera. Y cada vez que uno sigue a quien está haciendo un recorrido, siempre queda algo que permite volver a pensar una situación. Además, ¿sabes qué? Me parece que estos temas así que vos, con ese recorrido y ese coraje has abordado, hacen que todos quieran decir algo, que cada uno tenga su posición, y eso es lo más enriquecedor, y a eso apunta este espacio, Andamiajes. Por eso también, con gente como vos, que perturba y hace que todos quieran participar, se nos ocurrió con Eduardo este nuevo espacio de Andamiajes, en los que cada cual pueda decir lo que piense en relación a un tema, ¿no? Así que te agradecemos como punto al nuevo espacio de Andamiaje, vino fantástico. Gracias, Marco Antonio, un abrazo. Muchas gracias, Marco. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y conviden el vino, che, conviden el vino. Gracias, Marco. Mandaremos con un Uber acá. Chao, Susana. Chao todos. Nos vemos. Gracias, chicos. Chao, Susana. Buenas noches. Chao, Pati. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Pati. Bye. Gracias por el apoyo.